Estamos en el corazón del tiempo de Cuaresma y nos aproximamos a la Semana Santa. Y esta es una ocasión que el Papa Francisco ha señalado como muy propicia para ir a la confesión. Todos sabemos que el católico de vida cristiana regular, habitual, trata de confesarse con suficiente frecuencia como para asegurarse que está libre de pecados mortales. Y existen muchas teorías y propuestas de muchos santos sobre la frecuencia, ¿no? En general, muchos santos recomiendan la frecuencia semanal, otros la frecuencia quincenal, otros la mensual. Yo creo que esa frecuencia depende de la vida cristiana de cada quien y la frecuencia mayor no es ningún problema, salvo que se trate de una persona que sufre de escrúpulos espirituales. Pero si no es el caso, la frecuencia mayor no es ningún problema, porque recordemos que el sacramento de la confesión no solamente nos borra los pecados mortales y veniales, sino que también nos da una gracia especial para prevenir el pecado. Por eso es que los pecadores que caen en un pecado habitual se les recomienda vivamente que recurran a la confesión con frecuencia, cuando lo que ellos piensan usualmente es lo contrario, porque piensan con esta lógica: como siempre me confieso de lo mismo con el sacerdote, voy a dejar que pase algún tiempo antes de confesarme. Y eso es un error, por dos motivos. Primero, todos nos confesamos habitualmente de los mismos pecados. Todos cojeamos por el mismo pie. No es una rareza que una persona se confiese de los pecados similares y que las confesiones sean casi textuales, unas similares a las otras. Y esto incluso cuando se hacen de auténtico corazón, no cuando se repiten simplemente por repetir como un loro las confesiones, sino que efectivamente nosotros nos vemos, nos encontramos con que nuestras tendencias al mal siguen siendo las mismas, no cambian dramáticamente. No es que de pronto una persona que es iracunda se convierte repentinamente en una persona que ya no es iracunda y ahora es, digamos, envidiosa o perezosa, ¿no? El conjunto de los males que solemos confesar son los que solemos confesar habitualmente. En consecuencia, una persona que se siente mal porque se confiesa habitualmente de lo mismo, tengo que decirle que no tema, porque los sacerdotes están acostumbrados a eso. Es más, les llamaría la atención que un pecador se confiese de pronto de algo radicalmente distinto a lo que habitualmente se venía confesando. ¿Por qué? Porque el proceso de purificación personal es un proceso habitual. Y habitual significa que estamos combatiendo hábitos para reemplazarlos por otros buenos hábitos. Y esa es la lucha cotidiana, esa es la batalla que nos toca librar. Cuando nosotros nos encontramos en esta situación, estamos simplemente siguiendo los misterios de la vida cristiana y de la lucha cotidiana. Pero decía, son dos los motivos por los cuales una persona que se confiesa habitualmente de lo mismo no tiene que sentirse desanimada, sino lo contrario. El segundo motivo es esto que solemos olvidar del sacramento de la confesión, que es el que el sacramento da la gracia para prevenir el pecado. Yo sé de muchas personas, hermanos, no que he conocido personalmente, sino de muchos casos mencionados por grandes maestros espirituales, por grandes doctores de la Iglesia, de cómo ellos, a través de la dirección espiritual, por ejemplo, pienso en San Francisco de Sales y lo que él recomienda, o pienso en San Alfonso Rodríguez, Alfonso Rodríguez y su Tratado de Perfección y Virtudes Cristianas. Y en ambos casos, cuando hablan de la frecuencia de la confesión, suelen contar anécdotas de cómo verdaderas personas que se encontraban muy enraizadas en el pecado, muy enviciadas en una determinada
forma de pecado, a través del sacramento de la confesión, obviamente junto con la lucha espiritual, ¿no? Con el combate espiritual, pero a través del sacramento de la confesión frecuente, iban superando esto. ¿Por qué? Por la gracia sacramental. El sacramento no solamente nos borra del pecado, sino que el sacramento nos concede ese adicional espiritual muy importante. En otras ocasiones, en otros puntos de vista, he comentado esta anécdota, pero esta anécdota la contó un sacerdote profesor mío de teología, un extraordinario teólogo que de Dios goce, y cuando nos estaba explicando el poder de los sacramentos, y contaba cómo él, una vez estando en confesión, se le acercó una señora que confesó algunas cosas que no eran materia, no eran pecado, no eran materia de confesión. Y entonces el sacerdote le dijo, como buen teólogo, señora, no hay materia. La señora dijo algunas cosas más y el sacerdote dijo, señora, esto tampoco es materia, no es materia de confesión, no es pecado. Y entonces la señora le dijo, padre, en realidad deseo la absolución por el bien de la gracia sacramental. Y este sacerdote nos contaba a nosotros, alumnos, de la grandeza del conocimiento del sacramento de esta señora, de una fiel, sencilla y corriente que sin embargo había entendido la grandeza del sacramento de la confesión y cómo es importante que en el sacramento de la confesión nosotros reconozcamos ese poder de Dios que también nos previene de caer nuevamente en el pecado y que lo podemos experimentar. Y de allí la importancia de la frecuencia de la confesión, no solamente para borrar el pecado, sino para no caer, tener la fuerza efectivamente de no caer. Y esa fuerza es valiosa, es importante, es algo que nosotros tenemos que buscar de verdadero corazón. Y obviamente el sacerdote que nos contaba esta anécdota nos decía cómo le iba a negar la absolución a una persona que tenía esa conciencia del sacramento. Y les digo sinceramente que muchas veces entre ustedes mismos, o sea, alumnos, estudiantes de filosofía y de teología, no he visto esta claridad y esta conciencia del poder de la confesión. Y a esto hay que añadir que el llamado del Papa Francisco a que nos confesemos, a que encontremos en el sacramento de la confesión un momento y un espacio especial de manera privilegiada en este tiempo de Cuaresma, que lo hagamos con una devoción especial, con una frecuencia especial, con un deseo y anhelo especiales que nos preparen para vivir santamente la Semana Santa, ¿no? Aborda el tema de aquellos que desconfían del sacramento de la confesión. Los más comunes son aquellos que dicen, yo me confieso directamente con Dios, no me confieso con los hombres. Y yo no creo que un hombre tiene la potestad de librarme de mis pecados, solamente Dios tiene ese poder. La persona que dice eso tiene toda la razón, solamente Dios tiene el poder. Pero si nosotros no creemos en la potestad del sacerdote de confesar nuestros pecados y de perdonarlos en nombre de Dios, con el poder exclusivo de Dios, entonces no deberíamos creer en ningún sacramento. Entiendo que un ateo tenga ese argumento y diga, no creo que ningún acto humano tenga poder sobrenatural. No creo en la Eucaristía, no creo en el matrimonio, no creo en el bautismo, no creo en el poder de ningún sacramento. Pero es curioso esos católicos que dicen, yo soy católico, yo soy bautizado, me he casado por la iglesia, probablemente he hecho la confirmación, tal vez me presento a recibir la comunión y resulta que en la práctica está afirmando que cree en todos esos sacramentos. Si se acerca a la comunión es porque cree que está recibiendo el cuerpo de Cristo. Si se acerca a la comunión es porque cree que él está bautizado y que forma parte de la iglesia.
y que en consecuencia ha recibido sacramentos que si el sacerdote que confiesa no tiene potestad, tampoco la tuvo los sacerdotes que le dieron estos otros sacramentos o que consagran en el altar la Eucaristía. Entonces, es importante que esta persona tenga un poquito más de humildad y diga, voy a intentar, voy a ir donde este hombre. Total, ¿con cuánta frecuencia comentamos nosotros los pecados? ¿Con cuánta frecuencia salen personas al público, a la televisión, a contar sus males, sus faltas en programas, en reality shows? ¿Con cuánta frecuencia vemos nosotros que la gente muestra lo más vergonzoso de sus propias vidas? Y esto en una sociedad que muestra demasiado, que revela demasiado, que no tiene sentido del pudor. Nosotros vamos a decir que nos da vergüenza hablar con un sacerdote que por ley de Dios está obligado al sigilo absoluto y eterno de los pecados que escucha. Yo creo que es un poco extraño y creo que este es un momento, el tiempo de Cuaresma, de animar a aquellas personas, a aquellos hermanos y hermanas que dicen tener objeciones a la confesión para que intenten, no tienen nada que perder. Total, en un confesionario el sacerdote no los va a ver, pueden ir a confesarse a un lugar donde nadie los conoce y pueden experimentar así la gracia del sacramento antes de descartarla de sus vidas, sabiendo que tiene los dones enormes que tiene. Que tengas un buen día.